Revisamos hasta ahora números y también las historias que podemos encontrar junto a ellos. Esto es Impacto Económico. Bienvenidos, acompáñenos. Gobierno de Costa Rica apuesta por reforma fiscal para equilibrar desbalance entre gastos e ingresos. Reformas y privatizaciones en el Brasil económico de Michel Temer. De ello hablamos al día de hoy en nuestra arista económica. Acompáñanos, ya comenzamos. Así iniciamos. Las autoridades del gobierno de Costa Rica reiteran la necesidad de llevar adelante una reforma fiscal debido al desbalance que se ha dado entre el saldo de gastos e ingresos, que alcanza hasta el mes de julio de 2018, pues una cifra que es considerable y que vamos a revisar. El Ministerio de Hacienda del país centroamericano informó que el déficit fiscal del gobierno costarricense hasta el mes de julio de 2018 llegó a 3.3% del Producto Interno Bruto, siendo el mayor en 6 años. Mientras los intereses de deuda representan unas 2/3 partes del débito. El gobierno de Costa Rica considera que los resultados de ingresos y gastos a 5 meses del cierre de 2018 se deben a 2 factores: el alto nivel de financiamiento y la ralentización de la economía. Frente a este escenario, el Ministerio de Hacienda reitera que debe aprobarse una reforma fiscal para revertir esta tendencia. Desde hace 3 años, el gobierno discute una reforma tributaria que incluye impuestos a servicios como la educación y salud privada, así como a productos de la canasta básica. Sindicatos del país rechazan la reforma porque prevé una reducción salarial en el sector público, cambios al impuesto sobre la renta para cobrar intereses a los que compren bonos en los bancos públicos o privados y reglas para controlar la inversión social. Avanzamos con la información que nos lleva a Venezuela. El vicepresidente sectorial de Economía del país presentó durante la jornada del martes ante la Asamblea Nacional Constituyente propuestas en materia fiscal y tributaria que el gobierno implementará en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica del país. Escuchemos cómo lo dijo. El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica contempla un esquema de pago del diferencial de nómina por un lapso máximo de 3 meses. Esta decisión está dirigida a las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, independientemente del número de sus trabajadores que tengan en nómina. Podrán optar a este beneficio los trabajadores y trabajadoras en condición de independencia laboral, es decir, los sectores no formales también van a ser protegidos por la medida. Es importante decir que el funcionario venezolano igualmente precisó que el gobierno nacional logró un acuerdo con representantes de 33 agroindustrias para así fortalecer la productividad dentro del país y estabilizar los precios de los productos, los cuales serán informados durante la jornada del miércoles por el Ministerio de Alimentación. Hizo 3 anuncios de reformas tributarias y fiscales, las cuales incluyen el aumento del impuesto del valor agregado hasta el 16%, el cobro diario de adelantado del 1% en el impuesto sobre la renta de los contribuyentes especiales y del 2% al sector financiero y asegurado. Asimismo, el cobro de hasta el 2% de las grandes transacciones financieras que se den en lo adelante. Quedan exentos del aumento del IVA los alimentos, las medicinas, así como insumos básicos para la población. Igualmente indicó que todas las medidas se harán a través de la implementación del petro como una segunda unidad de cuenta oficial adicional al bolívar soberano. Los gobiernos de Quito y Seúl fortalecen sus alianzas comerciales, otro de los tópicos que revisamos. Lo revisamos también como lo reseña el portal ecuatoriano El Telégrafo. Trae un titular que traemos a su consideración. Ecuador pide apoyo a Seúl para generar industria 4.0. Todo ello con el fin de fortalecer alianzas comerciales, industriales, tecnológicas e incluso financieras. Así fue como la ministra de Industrias y Productividad de Ecuador, Eva García, desarrolló una agenda de trabajo en Corea del Sur. Durante su permanencia en la capital surcoreana, en Seúl, la funcionaria expresó la intención de implementar dentro del sector industrial ecuatoriano la agenda digital y la industria 4.0, para lo cual solicitó cooperación para el intercambio de capacitaciones.
Sobre este tema de las pequeñas y medianas empresas, representantes de la Asociación de Comercio Internacional de Corea explicaron que cada año en el país se abren 100.000 emprendimientos, de los cuales 10.000 están relacionados con la ciencia y la tecnología. Asimismo, sobre el tema de inversiones, la Agencia de Promoción del Comercio de Corea expresó que los empresarios locales desean conocer mucho más sobre esas oportunidades que les puede ofrecer el Ecuador. Y hablamos de otros tópicos, vamos a hablar de café. Hay que decir entonces para ello que el ingreso económico de unas 125.000 familias en Guatemala dedicadas al cultivo de café se encuentra en riesgo, como lo escucha. Todo ello debido al desplome que se ha estado dando y que ha sufrido el precio internacional de este rubro recientemente. Leemos la información, la trae el portal de noticias de la agencia Prensa Latina. Así lo dice y está mostrando una foto referencial del momento. Y es que el temor de los caficultores guatemaltecos aumentó ante el declive continuado de los precios del grano a nivel internacional. La cotización del saco de café se ubica actualmente en $97.25 la bolsa de Nueva York, para una cifra que rompe las barreras de los $100 y que se queda por debajo de los costos de producción. Los gremios asociados a este sector califican de preocupante la caída que se ha dado, ya que el café representa entre el 2.5 y el 3.5% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Igualmente, tienen otras consideraciones, entre ellas la inquietud que está creciendo en esta medida de que los bajos precios desmotivan a los cultivadores y llevan al abandono de las áreas de cultivo. Aquí hay que seguir buscando pues mucho más. ¿Qué sucederá a futuro? Hay soluciones que pasan por buscar un valor agregado al café y hay procesos de industrialización como aumentar la competitividad para mejorar las rentas y salir del contrato de la bolsa de valores. Estas son las opciones que se están barajando de momento en el sector cafetero. Así ha sucedido, así lo muestra Prensa Latina, también se lo traemos en Telesur. Usted se queda con nosotros, hay mucho más que queremos seguir revisando en este momento, tiempo de una primera pausa. Al volver revisamos en nuestra lista cómo es que se encuentra el Brasil con la actual administración de Michel Temer y cuán viable ha sido o no su modelo económico impulsado por este gobierno de facto. Le contamos aquí en Impacto Económico, acompáñanos. Vamos a hablar entonces de Brasil en este momento, vamos a hablar de Michel Temer. Llegó a la presidencia del país por la vía de un golpe parlamentario, sucedió contra la presidenta que fue constitucionalmente electa, Dilma Rousseff. Aquí decimos las cosas como son. La excusa, ¿cuál era en ese momento? Sacar al gigante suramericano de la recesión económica en la que se encontraba el país. Así lo dijeron, todos los medios de comunicación se hicieron eco. Sin embargo, a paso del tiempo que ha sucedido durante estos momentos, el resultado hasta el momento no ha sido el esperado. Vamos a ver entonces, vamos a revisar los datos, los números que siempre nos dicen lo que está sucediendo. ¿Cómo es que se encuentra Brasil actualmente en el contexto económico? Aquí lo traemos. Cuando faltan menos de 2 meses para la celebración de elecciones generales en Brasil, el actual gobierno cierra su gestión lleno de polémica. No ha cumplido la principal promesa de sacar a flote el aparato productivo de la primera economía latinoamericana, pero sí, por el contrario, abrió las puertas a un plan privatizador con el argumento de saldar el déficit comercial, sanear cuentas públicas y hacer más atractiva la inversión internacional. Esta política de Temer hipotecó ingresos futuros por muchos ingresos actuales, como consecuencia de la venta de empresas públicas. Igualmente, el actual gobierno ha hecho escasos esfuerzos para desarrollar un modelo económico basado en la demanda interna, congeló la inversión social por un periodo de 20 años y desmejoró las condiciones de los trabajadores. Con la reforma laboral se forzó a los trabajadores a renunciar a sus derechos, para que una vez llegue a un pacto con el empleador, no pueda accionar contra la empresa.
En el texto legislativo se indica que a los trabajadores se les pague una indemnización de daño moral o accidente en el área de trabajo, pero dependiendo de su sueldo regular. Establece que los empleados tengan acceso a la justicia laboral solo si ganan $508 mensuales o demuestren que los costos del presupuesto perjudican el sustento familiar y ponen a la fuerza trabajadora a disposición del empleador a la hora que lo solicite, con horarios rotativos y jornadas laborales de hasta 12 horas diarias con 36 horas de descanso. Seguimos revisando entonces las situaciones. Había condiciones laborales desmejoradas y el próximo paso fue el desmantelamiento de las empresas estratégicas del país. Dentro del paquete de privatización denominado Programa de Alianzas de Inversión, el gobierno federal apuntó a los siguientes sectores que ahora revisamos. 18 puertos aéreos, de los cuales 4 fueron subastados en 2017 por un valor total de $470 millones. Igualmente, el gobierno permitió a la empresa estadounidense Boeing crear una tercera compañía aérea conjuntamente con la brasileña Embraer para desarrollar un segmento de aviación comercial valorado en $4.750 millones y controlada por el gigante norteamericano. Tras la operación, las empresas dieron luz verde para el desarrollo de nuevos mercados vinculados con el área de la defensa. También en esta materia, el gobierno privilegió a la compañía aérea de bajos costos Norwegian Air de Noruega para operar en territorio brasileño. Por otra parte, la administración de Temer decidió rematar 806 kilómetros de vías de circulación terrestre y relicitar otras 634 kilómetros de tramo carretero. Asimismo, 15 puertos marítimos quedaron en la agenda privatizadora de este 2018, así como la Casa de Moneda vinculada al Ministerio de Hacienda, cuya subasta se tiene prevista para finales del año. Y a todos estos servicios de transportación, tanto aérea, terrestre como marítima, hay que agregar otros, los relacionados con la energía. Hablamos de sectores de hidroeléctrica y también hidrocarburos. Aquí están los números, los datos. Pues hay que decir que esos números y esos datos están basados en la excusa oficial de regular el mercado petrolero, atraer inversiones, rebajar costos operativos, y el gobierno ocasionó que la principal empresa de hidrocarburos, Petrobras, disminuyera el control en la extracción de ese crudo del 93% que tenía en 2010 a 75% en el año 2017. Traemos estos datos. Hay un desplome que se mantuvo y que estaba marcado por las licitaciones que se otorgaban a las transacciones extranjeras en campos petroleros, en particular los que estaban ubicados en la cuenca marítima Presal, considerada como la segunda reserva de crudo más importante de la región después de la venezolana. Importante aportar que el sector eléctrico, así fue como el Ministerio de Minas y Energía proponía ceder el control de Electrobras, donde el Estado mantiene el 80% del control mediante subastas de 6 redes de distribución. Es un proceso que había sido suspendido de manera cautelar por la Justicia Federal de Pernambuco en enero de 2018 y por el Tribunal Supremo en abril. Pero la presidencia de Electrobras se mostró optimista entonces con la privatización a mediados de mayo de este año. En el caso de la mayor de la distribuidora del país, estamos hablando Electropaulo, quedó en manos de la multinacional italiana Enel luego de vencer a Neo Energía, subsidiaria a la española Iberdrola, en disputa por su control en un desembolso de $1.000 millones. Y hay que decir también que el actual gobierno neoliberal de Brasil también arrastra dentro de su gestión fracasos en términos de datos macroeconómicos, números que hablan de un proceso de desindustrialización, un aumento de deudas y también un crecimiento que no llegó del todo. Aquí también en gráfica le mostramos los detalles. Para el mes de junio, el Banco Central brasileño proyectó una expansión económica de 1.6% versus el 2.6% considerado a principio de año de 2018, mientras que el Fondo Monetario Internacional corrigió su estimación de abril desde 2.3% a 1.5%. La producción industrial también retrocedió hasta un 6.6% en el mes de mayo, siendo el descenso más amplio desde octubre de 2016. Asimismo, el sector público compuesto por el gobierno central
locales y empresas estatales se anotó un déficit por 3.600 millones de dólares hasta junio, equivalentes a 77.2% del Producto Interno Bruto. De acuerdo al gobierno, la meta del déficit fiscal para el sector público en 2018 será de 43.431 millones de dólares, monto que marca el quinto año seguido en el que Brasil no consigue ahorrar para pagar intereses de deuda pública. Y cuando llega al final de su gestión, Michel Temer termina con sectores estratégicos rematados y con una deuda mayor en el plano social. Para los comicios de octubre, a millones de brasileños se les ofrecerá continuar con la opción de gobiernos neoliberales, cuya gestión es ineficaz, así demostrada, y se les niega la vía del desarrollo económico sin entregar la soberanía con su principal líder de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva, en prisión. Así lo ha decidido la vía judicial. Esa es la realidad que está viviendo el Brasil en este momento. Y hay mucho más que queremos compartir con ustedes en Impacto Económico. Lo revisamos en breve, a la vuelta de la pausa. Acompáñanos. Estamos de vuelta con la información que nos lleva hasta Irán, país que reanudó durante la jornada de este martes el suministro de energía eléctrica a Irak para así ayudar al país vecino que enfrenta un déficit causante de protestas masivas desde julio anterior. Es importante decir que las plantas iraníes cesaron de tributar electricidad a la nación vecina ante futuras situaciones que se habían dado. Es importante también ver cómo había facturas que no fueron pagadas en tiempo y forma, y también allí se estaba dando el aumento del consumo local durante la época del verano. Eso hizo que se cortara el suministro. La escasez energética desató protestas en Basora y también en otras ciudades iraquíes. Desde Irán igualmente se registraron manifestaciones en los últimos meses contra los cortes de energía y escasez de agua. El viceministro iraní de Energía estuvo dando declaraciones sobre las exportaciones de electricidad a Irak, Afganistán y Pakistán, que sumaban de 200 a 250 megavatios. Arabia Saudita ofreció en julio vender electricidad a Bagdad con descuentos que, según analistas, forma parte de los esfuerzos de ese reino por frenar la influencia de Irán dentro de la región. Así están las cosas. Irán ha vuelto a enviar su suministro de electricidad hacia el país vecino, Irak. Y las sanciones de Estados Unidos contra Rusia no se detienen, lo informa otro de los portales rusos, Sputnik. Dice así en su titular: Estados Unidos bloquea activos rusos por valor de millones de dólares. Las autoridades estadounidenses han congelado activos rusos en Estados Unidos, fíjese bien, por valor de cientos de millones de dólares en el marco de las sanciones contra Moscú, según lo explica en el discurso introductorio el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, quien ha elaborado para las audiencias del Comité Senatorial del Congreso todo un informe. Asimismo, el Departamento del Tesoro comunicó que el Congreso de Estados Unidos debe esperar sin duda alguna más sanciones de la administración de Donald Trump contra compañías y también contra individuos de Rusia. Vamos entonces a hablar del impacto de China hacia otro de los continentes vecinos en los que ha trabajado y lo ha hecho pues con mucho rigor. Sigue siendo China el mayor socio comercial del continente africano. Y en esta línea es importante decir que las inversiones chinas en Malawi no solo han generado un rápido crecimiento de la economía, sino que también han beneficiado a África en sentido general. La información la dio a conocer el presidente de Malawi, Arthur Peter. Él estuvo dando a conocer su elogio hacia China por la contribución que está brindando al desarrollo económico tanto en Malawi como en el resto de África. Destacó las obras realizadas por el gigante asiático dentro del país y el continente. Asimismo, señaló que hay una serie de proyectos para ser desarrollados por inversionistas chinos en una de las regiones denominada Lilongwe. Entre ellos se está hablando de hoteles, se está hablando de una universidad de ciencia y tecnología que sería construida por inversores chinos en condiciones favorables. Además, estarán
en aras de la construcción de un parque empresarial que empleará a 3.000 ciudadanos, y la inversión de China dentro del sector de las comunicaciones también resulta significativa porque juega un papel importante, porque no solo beneficia a Malawi, sino que también genera todo un impulso en el desarrollo económico del continente africano. El máximo líder de Malawi ha dicho que el gobierno de China quiere obtener internet en todo el país, por lo que las cosas se pueden mover y la comunicación traería un rápido crecimiento para la economía de su país. En tanto, el gobierno de Malawi espera también exportar más productos agrícolas rumbo a China y profundizar diversos lazos de cooperación bilateral entre ambos estados. Mucho más que contarles, y nos lleva la información hasta Reino Unido. ¿Por qué? Porque confía en que puede llegar a un acuerdo Brexit con la Unión Europea en el mes de octubre. Así lo manifestó Dominic Raab, el principal negociador del país, para abandonar este bloque comunitario. Así lo dijo y aquí lo presentamos. Todavía hay lagunas. Hemos tenido una conversación honesta sobre eso. Igualmente, de nuestro lado creemos que hemos demostrado la ambición, la energía y el pragmatismo. Y sé cuán comprometido está Michel a asegurar un trato. Y si tenemos esa ambición, ese pragmatismo y esa energía en ambos lados, confío en que podamos alcanzar el acuerdo en octubre. Así, con estas consideraciones llegamos al final de la presente edición de Impacto Económico. Hay mucho más en nuestra pantalla, también en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net, y nos mantenemos intercomunicados en redes sociales @telesurimpactoe, @yosvani Telesur. Nos despedimos. Sigan con Telesur.